Esta historia me la contó un amigo de la infancia. Corría un otoño frío, las hojas caían y el viento silbaba entre los árboles como susurros antiguos. Mi amigo y su hermano menor vivían en una cabaña junto al bosque. Una madrugada, el hermano menor despertó sobresaltado. Dijo que escuchaba una voz llamándolo, muy suave, desde afuera. Pensó que quizás era un animal, un búho tal vez, o algún ciervo. Nada raro para la montaña. Pero la voz no era de animal, era humana. Esa voz decía su nombre. José. El hermano se levantó asustado y abrió la puerta. No había nadie. Solo los árboles, la oscuridad y el viento. Nadie lo llamó. Pensaron que tal vez era una pesadilla. Pero ese mismo llamado se repitió esa noche y las siguientes, siempre tras la medianoche, siempre llamándolo por su nombre. Una noche decidieron dejar la puerta entreabierta para ver si lo que llamaba aparecía. Esperaron en silencio y entonces los árboles dejaron de susurrar. El viento se detuvo. Fue un silencio absoluto. Y luego, un crujido, como si alguien o algo caminara con pies pisando hojas secas, acercándose despacio a la puerta. Mi amigo recordó que su corazón latía tan fuerte que casi lo podía oír. Escucharon un golpe seco, como un puñetazo contra la madera vieja. Los dos hermanos gritaron. No había nada. Solo una puerta abierta, el perfil oscuro de los árboles y el eco de una voz que desapareció con el aire. Buenas noches, caminantes. Hoy los quiero invitar a que se sumerjan conmigo en lo más profundo de la sombra, en un territorio donde la naturaleza parece respirar antiguos y a veces aterradores secretos. He estado revisando relatos e historias que se cuentan alrededor de las hogueras, y con todo eso pude armar este episodio. Y lo que descubrí es lo que me hizo darme cuenta de que pocas regiones en el mundo combinan tan intensamente la belleza, el misterio y el terror como la cadena montañosa de los montes Apalaches. Pero antes de que entremos de lleno a las historias, es importante que les ponga un poco de contexto, porque en realidad hablar de los Apalaches no es solo hablar de bosques. Estamos hablando de un territorio muy antiguo, de miles de kilómetros, que están cargados de mitos, de desapariciones y de cosas que simplemente no deberían existir. Fíjense bien, los Apalaches forman una cadena montañosa que es enorme. Atraviesa más de 2.400 kilómetros, desde Terranova en Canadá hasta llegar a Georgia y Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Estas son montañas viejísimas, se cree incluso que más antiguas que los Himalayas. En esta zona tenemos algunas ciudades que son muy icónicas por sucesos paranormales. Virginia Occidental. Es aquí donde encontramos Point Pleasant, quizá la más icónica por un suceso muy específico. Se hizo famosa por la leyenda de Mothman, el hombre polilla, una criatura alada con ojos rojos brillantes que fue vista por docenas de personas entre 1966 y 1967, justo antes del trágico colapso del Silver Bridge. También está Flatwoods, un pueblo que es conocido por un encuentro con una criatura que se describe como mitad extraterrestre y mitad críptido, el monstruo verde de Flatwoods, el cual fue reportado en 1952. Carolina del Norte, aunque no es una ciudad, las luces de Brown Mountain son un fenómeno icónico justo en el corazón de los Apalaches. Estas son luces fantasma que aparecen y desaparecen misteriosamente. La leyenda local, incluyendo la Cherokee, las ha atribuido a los espíritus de antiguos guerreros o a fenómenos naturales que no tienen explicación alguna. Y tenemos las Great Smoky Mountains. Esta es una subcordillera del sistema Apalache y es conocida por su densa niebla y sus bosques antiguos. Aquí hay pueblos fantasma como Elkmont, que era un antiguo centro turístico, cuyas cabañas abandonadas ahora son un foco de actividad paranormal. También se cuentan leyendas como la de Lucy Raringfork. Se dice que su espíritu aún se aparece a los conductores pidiendo un aventón en la carretera. Un dato que conecta el mito con la realidad: el pueblo de Silent Hill
Es ficticio, claro, pero está inspirado en un pueblo real de la zona de los Apalaches, Centralia, Pensilvania, porque desde 1962 un incendio subterráneo masivo ha estado ardiendo continuamente en las vastas minas de carbón bajo ese lugar. El aire está tan viciado y las carreteras se abren con grietas que liberan vapor y humo. También tenemos la bruja de Blair. La leyenda se centra en el pueblo ficticio de Blair, que se fundó en el mismo lugar que el pueblo real, Burkittsville, Maryland. Y Burkittsville se encuentra en la región South Mountain, que es parte de la cadena principal de los Montes Apalaches. Así que incluso las películas de terror más icónicas tienen su raíz en el misticismo de esta cordillera. Pero el miedo más profundo de los Apalaches no es tanto su historia, sino lo que habita en ellos, lo que se esconde justo detrás de la línea de los árboles. Aquí se cuentan historias de críptidos y cosas que desafían la lógica, que se acusa de atacar coches, mutilar ganado y aterrorizar jóvenes en carreteras rurales. La leyenda dice que fue un experimento fallido en un centro de investigación agrícola de Maryland. El demonio de Jersey. Aunque reside en Nueva Jersey, muchos lo consideran una extensión de este folclore apalache, porque las montañas atraviesan esa zona. Se describe como una criatura bípeda con cabeza de caballo o de cabra, alas de murciélago y que emite un grito agudo y escalofriante. También en esta zona de los Apalaches se habla de figuras blancas y delgadas, conocidas en internet como Nightcrawlers, que han sido vistas caminando lentamente en las zonas. Y hablando de estas criaturas caminantes, si a ustedes les gustaría que hiciéramos un episodio especial completamente dedicado a alguno de estos monstruos icónicos de los Apalaches, un capítulo del Mothman o tal vez del Hombre Cabra, díganmelo aquí abajo en los comentarios. El que más se repita será nuestro siguiente caso de investigación. Las tribus nativas que han vivido en esta zona, como los Cherokee, los Shawnee o los Iroqueses, todos ellos coinciden en algo. Los bosques de los Apalaches siempre han sido un territorio profundamente espiritual. Y eso es porque los Apalaches guardan cosas que para muchos simplemente no pertenecen a este mundo. Se habla mucho de entidades que imitan voces humanas, tal cual como si te estuvieran llamando de entre los árboles. Criaturas bípedas y deformes, que los antiguos llaman los que no deben ser nombrados, y sombras que, según muchos, te observan desde la línea del bosque justo cuando oscurece. Hay un detalle curioso que debes de saber sobre la gente de aquí, algo que hacen todas las noches. Las personas que viven en la zona, a las 7 de la noche cierran ventanas y cortinas, y cierran las puertas con seguro. Nadie, absolutamente nadie, sale al bosque después de esa hora. Existen unas reglas no escritas, pero que todos siguen en común acuerdo, y que funcionan más como una advertencia de supervivencia que como una simple norma. Son las reglas que las personas de la zona te dicen para mantenerte vivo. Si escuchas tu nombre, no respondas. Si algo imita una voz humana, pero no puedes ver quién la produce, vete. Nunca te adentres solo después del atardecer. Y si el bosque se queda completamente en silencio, corre. Así que hoy, caminantes, vamos a escuchar 3 relatos que provienen directamente del corazón de los Apalaches. Experiencias reales, voces reales, historias que, aunque parecen de ficción, siguen ocurriendo. Ponte tus audífonos, apaga la luz y escuchemos juntos lo que camina entre los árboles. Yo soy Rax, tu narrador de confianza, y esto es Sendero Susurrante. Podcast. Buenas noches, caminantes. Mi nombre es Elena Martínez y aunque nací en Ohio, mi historia ocurrió cuando yo tenía 8 años, en la granja de mi familia ubicada en Virginia Occidental, al suroeste, justo al pie de las montañas Apalaches. Mi tío, el hermano mayor de mi mamá, compró esa granja a finales de los años 70. Construyó varias casas pequeñas dentro de la propiedad para que toda la familia pudiera visitarlo cuando quisiera. Algunos de mis tíos vivían ahí. Otros, como mi mamá, mis hermanas y yo, íbamos por semanas completas cada año. Para mí, ese lugar siempre había sido mi refugio. Yo era la más chica entre mis primos y todos me cuidaban, así que podía andar detrás de ellos sin miedo.
En mis recuerdos más tempranos no había nada raro, salvo una sola cosa. Yo tenía un amigo imaginario, al que solo veía en la granja, nunca en ninguna de las otras ciudades donde viví por el trabajo de mi papá. A nadie le pareció extraño porque yo era una niña, pero hoy, mirando hacia atrás, me pregunto si realmente estaba sola cuando decía que jugaba con alguien. Cuando cumplí 5 o 6 años, yo ya me sentía grande. Ya podía caminar sola de una casa a otra. Me encantaba explorar. Mis tíos eran cazadores con arco y habían construido plataformas improvisadas en los árboles. Para mí eran como casitas secretas. Sabía llegar a ellas siguiendo ciertos troncos caídos, ciertas rocas, rutas que memorizaba sin pensarlo. Aquel día era invierno. Había nevado por la mañana y el bosque se veía blanco, silencioso, casi inmóvil. Yo había salido de la casa de mi tía rumbo a la de mi tío, pero a la mitad del camino decidí desviarme para tratar de encontrar una de las plataformas que tanto me gustaban. Subí por lo que yo llamaba la montaña, aunque en realidad solo era una loma muy grande. El silencio era tan profundo que podía escuchar mis botas hundirse en la nieve fresca. Caminé más de lo que debía. No encontré el árbol que buscaba. Me frustré y me cansé, y decidí sentarme en una roca junto a un pequeño arroyo congelado. Solo quería descansar un momento antes de regresar. No habían pasado ni 3 minutos cuando escuché un grito. No era un grito normal. Era un chillido desgarrador, tan agudo y tan humano, que la piel de mi espalda se endureció de inmediato. Al principio pensé en un zorro, porque los zorros pueden sonar espantosos, pero antes de convencerme a mí misma, escuché otra cosa, una voz llorando, un llanto profundo, lleno de tristeza, como si alguien estuviera viviendo una pena incontenible. Yo conocía las historias que mis primos me contaban para asustarme por las noches, así que lo primero que pensé fue que ellos me habían seguido para gastarme una broma. Era lo más lógico para una niña de 8 años. Les grité, Ya, no es gracioso. Voy a regresar. pero las voces no cambiaron, no se alejaron. No escuché las risas burlonas de mis primos. El llanto continuó exactamente igual, mientras yo me ponía de pie y comenzaba a caminar hacia donde recordaba que estaba la granja. No eran pasos, no eran murmullos. Era un lamento sostenido que parecía mantenerse a la misma distancia sin importar cuánto caminara. Eso fue lo que me empezó a poner nerviosa. Si mis primos se movían, el sonido debería cambiar, pero no cambiaba. Caminé más rápido. Mis huellas en la nieve se volvían mi única guía. Podía ver la casona principal del otro lado del claro. Cuando llegué al último tramo del bosque, corrí con todas mis fuerzas. Crucé el patio y llegué a la puerta de la cocina jadeando, con las manos llenas de nieve y los guantes rasgados por los matorrales. Entré y cerré la puerta de golpe. Mi familia estaba ahí, todos. Mis primos mayores, mis tíos, mi mamá. Me miraron sorprendidos porque, según ellos, Yo había desaparecido por horas. ellos ya estaban poniéndose las botas para ir a buscarme, porque desde la casa habían visto mis huellas entrando al bosque, pero nunca saliendo. Cuando vieron mi cara, entendieron que algo no estaba bien. «Estás pálida», me dijo mi mamá. «¿Qué pasó?». Yo les conté acerca del grito y del llanto. Les aseguré que pensé que habían sido mis primos haciéndome una broma, pero cuando señalé que las voces nunca se movieron, que nunca cambiaron de tono aunque yo caminara, el rostro de mi tío cambió. Recuerdo muy bien cómo apoyó las manos en la mesa y me dijo, Ah, carajo. Creo que te topaste con ella. yo pensé que era una mujer real que vivía en los bosques, pero mi tío negó con la cabeza. Así le decimos aquí. La bruja. No sabemos qué es, pero sabemos que imita, grita, llora, te llama por tu nombre y hace que la sigas. No es un animal y tampoco es una persona. Mis primos, los mayores, se quedaron en silencio. Uno de ellos dijo que también la había escuchado una vez, cuando tenía mi edad, y que desde entonces ya no se acercaba solo a los árboles. Otro contó que una madrugada vio luces moviéndose entre los troncos, como si alguien llevara una linterna, pero cuando salió a ver, no había nadie.
Me dijeron que no era peligrosa, que nunca había atacado a nadie, pero que nadie, absolutamente nadie, debía estar solo en el bosque, no en esa zona. Yo no volví nunca más, incluso cuando crecí, incluso en funerales familiares, incluso cuando me tocó pasar semanas completas en la granja. Jamás puse un pie de nuevo en la línea del bosque. Había cosas que no necesitaba comprobar dos veces, y aunque la familia ya casi no habla del tema, algunos todavía juran que en las noches de invierno, si abres la puerta del porche y te quedas en silencio, puedes escuchar un llanto muy suave, como si viniera desde lo más profundo de los Apalaches. Buenas noches, caminantes. Mi nombre es Evan Miller y soy del sur de Virginia Occidental. Toda mi vida he vivido rodeado de montañas, bosques y de esa oscuridad espesa que solo existe aquí, en los Apalaches. Y aunque ya he visto muchas cosas raras a lo largo de los años, nada, absolutamente nada, me ha dejado tan marcado como lo que viví aquella noche. Esto pasó hace unos años. No era la primera vez que salía tarde de mi casa. Aquí es normal caminar por los senderos, incluso de madrugada. Uno crece acostumbrado a que el bosque te mire desde todos lados. Pero esa noche, algo no estaba bien desde el principio. Estaba con un amigo mío. Voy a llamarlo Mark. Pasamos la tarde como siempre, viendo peleas, jugando un rato, riéndonos de cualquier cosa. Y como ya era muy tarde, decidimos salir a caminar por un sendero cercano para fumar un poco y despejarnos. Ese sendero lo conozco de memoria. Sé dónde cruje cada rama, dónde baja la temperatura, dónde los árboles se cierran tanto que parece que el bosque te quiere tragar. Caminamos como media hora, hasta que llegamos al punto donde siempre nos detenemos. Desde que entramos más profundo, yo ya lo sentía, ese peso, ese silencio extraño entre los ruidos, esa sensación de que alguien o algo te observa desde un punto al que tú nunca podrás mirar. Pero traté de no prestarle atención. Nos paramos, preparamos todo, fumamos un rato y empezamos a platicar como siempre. Entonces pasó algo que no encajaba con nada de lo que yo había escuchado en esos montes. El bosque estaba demasiado vivo. Había crujidos por todos lados, pasos, aleteos, ruidos de animales que no deberían escucharse a esa hora. Y no eran pocos sonidos. Era como si el bosque entero estuviera inquieto, como si algo lo hubiera alterado profundamente. Mark me miró y con un tono muy bajo me dijo: ¿Escuchas eso? Algo anda por aquí. Fue justo después de eso cuando el bosque se apagó, de golpe, como si alguien hubiera jalado un interruptor. Todos los ruidos desaparecieron, todos. Ni un solo insecto, ni una rama, ni el viento. Ese silencio no era normal. Era un silencio que parecía esperar algo. Entonces, sin aviso alguno, la escuchamos. Una voz que sonaba muy humana, pero no lo era. No como debería. Era temblorosa, irregular, como si alguien estuviera imitando la forma en que habla un humano, pero sin entenderlo del todo. Sonaba como esos juguetes viejos con parlantes quemados, distorsionada, quebrada, demasiado mecánica para ser un animal, pero demasiado orgánica para ser una grabación. Y estaba cerca, muy cerca. Mark ni siquiera volteó, solo me agarró del brazo y me dijo: Corre ya. Los dos echamos a correr como si algo nos hubiera prendido fuego en la espalda. Mientras corríamos, me di cuenta de algo que me dio mucho escalofrío. La voz nos estaba alejando. No importaba cuánto corriéramos, no importaba cuántos metros dejáramos atrás. La voz seguía exactamente igual de cerca, exactamente igual de fuerte, como si estuviera pegada al aire. No cambiaba, no respiraba, no dudaba. Solo repetía y repetía esa intención de voz, como si se estuviera burlando. Sentí un miedo tan profundo, tan primitivo,
que mis piernas empezaron a temblar aún mientras corría. Era el tipo de miedo que no te deja pensar, que solo te dice una cosa. No mires atrás, no mires lo que te está llamando. Salimos del sendero corriendo y nos quedaban solo unos minutos para llegar al carro. Y fue justo ahí, cuando creí que lo peor ya había pasado. Un grito, pero no un grito normal. Era algo imposible. No era un animal, no era un humano, no era ningún sonido que pertenezca a este mundo. Era un grito tan violento, tan desgarrado, tan lleno de una rabia que no puedo describir. Sentí cómo me vaciaban el pecho. Ese grito sacudió las ramas de los árboles. Ese grito hizo que los pájaros salieran volando de golpe. Ese grito fue como si algo hubiera descendido para mostrarse por primera vez. Mark casi cayó al suelo al escucharlo. Yo sentí que mis piernas iban a fallar, pero seguimos corriendo, sin voltear, sin pensar, sin respirar. Llegamos al carro, nos encerramos y solo entonces nos dimos cuenta de que los dos estábamos temblando. No hablamos, no intentamos explicar nada, solo nos quedamos ahí, tratando de recuperar el aliento mientras el bosque detrás de nosotros seguía completamente muerto. Nunca volvimos a ese sendero de noche. Y aunque trato de olvidarlo, aún recuerdo con claridad esa voz mecánica, temblorosa, sobre todo porque no era una voz de algo que quisiera hablar. Era la voz de algo que quería imitar, algo que quería que le contestáramos. Y estoy seguro de algo, caminantes. Si esa noche me hubiera detenido, si hubiera volteado, si hubiera respondido, hoy no estaría aquí contándolo. Es que estas historias, caminantes, tienen un patrón que se repite constantemente en los Apalaches, y es el de la voz que llama. Yo no soy de creer en casualidades, pero me parece que es demasiado folclore y demasiado el número de relatos que coinciden en esto. No se trata de un coyote, ni de un oso, ni de una risa humana. Hay algo allá afuera que sabe imitar, y si lo piensan bien, es la forma de cacería más antigua que existe. Es una trampa. La voz usa tu nombre o usa el llanto de un niño o imita el grito de alguien pidiendo ayuda, simplemente porque sabe que la empatía o el instinto te van a obligar a voltear. Pero algo en tu cuerpo, en tu instinto más primitivo, lo sabe antes que tú. Sabe que si respondes, si volteas o si te acercas, es porque has roto la regla fundamental de este lugar. Esa regla que nos dice, si el bosque te habla, no le contestes. Y es que cuando Mark y Evan oían de esa criatura, lo que sintieron fue miedo real. Era un miedo que no viene de un fantasma, sino de un depredador. Es un miedo que te vacía el pecho y que te dice que te enfrentes a algo más que no tiene lógica, que no tiene un propósito, solo el de atraparte en la oscuridad. Nos queda un relato más. Nos vamos a adentrar en las tiendas de campaña de un campamento de verano, donde parecía que todo era tranquilo y divertido, hasta que Daniel se dio cuenta de que no estaba solo. Mi nombre es Daniel y crecí pasando todos mis veranos entre montañas, lagos y bosques que parecían no terminar nunca. Y aunque me considero alguien acostumbrado a los sonidos de la naturaleza, hubo una noche en Mitcham Lake que me marcó para siempre. Yo tenía alrededor de 10 años. Como cada verano, mis padres decidieron llevarnos a Mitcham Lake para quedarnos toda la temporada. Ese lugar siempre se sentía mágico para mí. El olor a pino, el eco del lago y el viento atravesando los árboles. La idea de dormir al aire libre era lo más emocionante del mundo. Esa primera noche todo estaba perfecto. Armamos la tienda grande, la que usábamos cuando íbamos mi familia, mi tío y yo. Cenamos y mis padres vivieron con sus amigos hasta quedar completamente dormidos en cuestión de minutos. Mi tío también cayó rendido. Yo era el único despierto, pero hasta ahí todo parecía normal. Fue entonces cuando sin motivo alguno sentí algo, un golpe de frío, un miedo que no tenía sentido.
una sensación tan intensa y tan repentina que me dejó inmóvil de inmediato. Era como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía. Y justo después de ese miedo que me recorrió de pies a cabeza, empecé a escucharlo. Primero fueron ramitas quebrándose, lentas, deliberadas, un paso tras otro. Luego escuché una respiración pesada, como un jadeo controlado. Venía directo hacia la tienda. Yo no podía moverme, ni siquiera podía llamar a mis padres. El pánico me tenía tan agarrado que hasta respirar me dolía. Y entonces, eso llegó a una de las paredes de la tienda. Supe de inmediato que estaba de pie, no en cuatro patas. Podía escucharlo deslizar su cuerpo contra la tela, rodeándonos, como si quisiera que yo sintiera su presencia, como si quisiera que yo supiera que estaba ahí. Daba la vuelta muy lentamente, pisaba alrededor de nosotros con paciencia, una y otra vez. Era como si conociera cada paso, como si midiera mis reacciones. Yo estuve así por horas, inmóvil, con la mirada clavada en la tela, escuchando cómo esa cosa seguía caminando alrededor del campamento sin cansarse. En algún momento, mientras rodeaba la tienda otra vez, me di cuenta de algo que me heló aún más. La ventana de la tienda, la que estaba del lado de mi tío, estaba abierta, y yo, si quería, podía mirar, podía ver lo que estaba afuera. Me tomó un largo rato reunir valor, pero al final, cuando escuché pasos acercándose otra vez, volteé, y ojalá no lo hubiera hecho. Lo que vi no era humano, pero tampoco era un animal. Era algo pálido, demasiado delgado, casi enfermo, un cuerpo demasiado, como si la piel le colgara de los huesos. No tenía cabello, y sus ojos, Dios, eran completamente negros, sin brillo, sin emoción, solo vacíos. Esa cosa caminaba erguida, como un hombre, y cuando pasó frente a la ventana, me miró. Lo sé, lo sentí. Su mirada me atravesó como hielo, pero no grité, no desperdicié ni un susurro. Sabía que si hacía ruido, si llamaba a mis padres o si me movía, esa cosa podía entrar, y no estaba dispuesto a averiguar qué quería. Esa criatura caminó alrededor de la tienda toda la noche hasta que amaneció. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la tela, dejé de escucharlo. El silencio cambió y supe que ya se había ido. Cuando mis padres despertaron, yo temblaba tanto que ni siquiera podía pararme. Les conté todo, desesperado, llorando, pálido. Ellos, por supuesto, no me creyeron. Dijeron que seguramente había tenido una pesadilla, pero yo no dormí ni un minuto. Pasé toda la noche despierto, temblando, escuchando cómo ese se rodeaba la tienda una y otra vez. Tanto así que ese mismo día me quedé dormido por horas. Caminantes, nunca volví a Mecham Lake con la misma tranquilidad, pero yo sé lo que vi y sé lo que escuché. Incluso hoy día nadie me cree. Gracias, narrador, por contar mi historia. Y así es como el silencio se convierte en tu mayor enemigo, porque después de escuchar estos relatos, yo creo que la verdadera amenaza de los Apalaches no es que se aparezca una figura que te ataque. La verdadera amenaza es que esa cosa puede que ya esté muy cerca, puede que te esté imitando, puede que esté aprendiendo la forma de tu voz. Todas las personas que vivieron estas historias se quedaron con una cosa clara, que el bosque te va a poner a prueba, te va a llamar por tu nombre y te va a observar desde donde no puedes mirar. Yo no estoy seguro de que esas criaturas solo se queden en los Apalaches. Tampoco creo que el Godman o esa cosa que llama por tu nombre no puedan estar en tu ciudad. A veces creo que lo único que los detiene es que tú no mires hacia atrás. Solo recuerda una cosa, caminante. Las historias nos dicen que no estás solo. Si tienes un relato que de verdad te heló la sangre, una historia que viviste en México o en tu ciudad o en cualquier parte del mundo y quieres que la escuchemos, mándala a correo senderosusurrante@gmail.com. También te invito a que te suscribas al canal, a que nos dejes tu like y a que compartas este episodio con alguien que sepas que le gusta caminar en la oscuridad. Yo soy Rax
tu narrador de confianza. Buenas noches, caminantes.